Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenas todos. El día de hoy vamos a hacer otro capítulo del curso de trigonometría. Estamos o bueno, nos toca ver ahora razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿De qué consta razones trigonométricas de ángulos agudos? Vamos a repasar algunos conceptos que probablemente ya conoces o has escuchado, ¿sí? Por ejemplo, ángulo agudo. ¿Qué viene a ser un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel cuya medida se encuentra entre 0 y 90, ¿sí? ¿Qué más? Un triángulo rectángulo. ¿Cómo era un triángulo rectángulo? Bueno, es aquel triángulo que posee un ángulo recto o de 90 grados. Y ahí tenemos el triángulo rectángulo. ¿Sí? Si te das cuenta, en los vértices están las mayúsculas, ¿no? A, B, C. Y al frente, o sea, al frente de cada vértice, en sus lados, les aconsejo que siempre pongan de la mayúscula su minúscula. ¿Ya? Al frente de A mayúscula está A minúscula. Al frente de C, C. Al frente de B, B. ¿Ya? Y ahora, si te das cuenta, en este triángulo hay dos ángulos, ¿sí? Alfa y teta. Entonces, estos ángulos van a ser los que de alguna manera, van a indicarnos cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Por ejemplo, acá tienes para alfa. Para alfa. Alfa es el cateto opuesto. ¿Sí? Fíjate, mira, alfa. ¿Cuál es su cateto opuesto? Es el que está al frente. ¿Cuál sería el que está al frente? A. ¿Sí? Y B es cateto adyacente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el que está pegadito a alfa. En cambio, si mirases el ángulo teta, aquí donde está teta, al frente de teta está B minúscula. Por tanto, ese vendría a ser el cateto opuesto. Y el que está pegadito, o sea A, ¿qué cosa vendría a ser? Vendría a ser el cateto adyacente. Y en ambos casos existe la letra C, que viene a ser la hipotenusa. Cuando hablamos de un triángulo rectángulo, aparece lo que es el teorema de Pitágoras. Seguramente ya lo conoces, ¿no? Es aquel que nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿sí? Pero ten en cuenta de que A en ambos casos puede variar, ¿cierto? ¿Y de qué depende? Del ángulo. Entonces, por lo pronto, fíjate que Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. ¿Sí? Eso de opuesto y adyacente, repito, depende mucho del ángulo que se tome en cuenta. Bien, ahora nos toca hablar de lo que es en sí la razón trigonométrica. ¿Ya? La razón trigonométrica va a ser una especie de división. ¿Ya? O bueno, es una división, ¿sí? Es un cociente. ¿Entre quiénes? Entre los lados del triángulo rectángulo. Entonces, mira, tienes ahí el triángulo rectángulo que está con su hipotenusa, que está con sus dos catetos, ¿no? En este caso tenemos un solo ángulo, o sea, teta. Teta tiene su cateto opuesto. ¿Cuál sería? A, ¿sí? Porque está al frente. ¿Y cuál sería el cateto adyacente? C. Muy bien. Entonces, para aprender las razones trigonométricas, te voy a recomendar que lo utilices, o bueno, que apliques una palabrita que es muy conocida, que te va a ayudar a memorizarte, que te va a ayudar a aprender estas razones trigonométricas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la palabra SOHCAHTOA, tal y como suena, tal y como lo estás viendo ahí, ¿sí? SOHCAHTOA. ¿Listo? Después de eso, si te fijas, hay algunas letras, hay algunas partes en donde está vacío. ¿Y por qué no he puesto ahí? Pues ahí iría la letra H. ¿Sí? La letra H. La H es muda. Entonces, mira, ahí está la palabra SOHCAHTOA. Entonces tú escribes, si digamos todavía no conoces las razones trigonométricas, escribes la palabra SOHCAHTOA y vas a poder despejar de ahí cada una de las razones trigonométricas. Como por ejemplo, ¿sí? Si te dicen el seno, ya lo tienes ahí. ¿Cuál sería el seno? El seno, el seno vendría a ser O sobre H. C de coseno. Coseno vendría a ser adyacente sobre H. H, ¿qué cosa es? H es la hipotenusa, ¿cierto? Y la tangente vendría a ser O sobre A, o sea, opuesto sobre adyacente. De cada una de estas,
de cada una de estas puedes ir descubriendo, ¿no? Ahí ya lo escribimos. El seno entonces es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Del coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa y de la tangente sería el opuesto sobre el adyacente. Ahora, cada una de estas tiene su inversa. Entonces, su razón trigonométrica del seno, ¿qué vendría a ser? Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, lo inverso sería hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿sí? Y a eso se le va a llamar cosecante. Ahí está. Entonces, mira, del seno, su inverso es el cosecante. ¿Qué es lo único que haces? Lo inviertes, ¿no? Lo que habíamos encontrado acá, se invierte. Y lo mismo pasa con las otras tres, con el coseno y con la tangente. Entonces, si tú te aprendes esta palabra de acá, SOHCAHTOA, vas a poderte aprender estas tres primeras razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente. ¿Y qué vas a hacer con las tres siguientes? Simplemente las vas a invertir. Bien, entonces, a manera de resumen, ahí tenemos las razones trigonométricas, son 6, ¿sí? 6 razones trigonométricas que tienes que dominar, que tienes que saber, ¿sí? Entonces va a depender bastante, como te digo, va a depender bastante del triángulo y el ángulo, ¿sí? Recuerda que el ángulo es el que manda dónde está el cateto opuesto y dónde está el cateto adyacente. Bien, entonces vamos a hacer, a ver, un ejemplo o un par de ejemplos porque de repente es algo nuevo para ti. En este caso, en el ejemplo número 1 nos dice haya x. Bien, entonces, como no conocemos x, x vendría a ser la hipotenusa, ¿qué tenemos que hacer? Pues claro, utilizamos Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado debe ser igual a la suma de los dos catetos, ¿sí? Cada uno al cuadrado. Entonces x al cuadrado debe ser igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ahí está. Entonces esta ecuación ya está fácil de resolver. 12 al cuadrado es 144, 5 al cuadrado es 25, nos queda 169, el cuadrado pasa como raíz y me resulta que x vale 3. Fácil, ¿no? Solamente aplicando Pitágoras yo puedo encontrar cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo. Siguiente ejemplo, a ver, en el siguiente ejemplo ya nos pide las razones trigonométricas del ángulo θ. Entonces nos está planteando el ángulo θi. No conozco uno de los elementos, por tanto a ese elemento ¿qué le pongo? Le pongo x, ¿no? Es incógnito. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar x. ¿Y cómo hallo x? Con Pitágoras. De vuelta, ¿qué nos dice Pitágoras? Nos dice hipotenusa al cuadrado debe ser igual a raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces acá está, ya lo escribimos. Resolvemos esto, ¿no? 1 al cuadrado es 1, raíz de 3 al cuadrado, se va la raíz con el exponente y me queda 3. 1 más 3, 4. Entonces, el exponente pasa como raíz, ¿cuánto debe valer x? X vale 2. Luego que ya tengo los tres lados del triángulo rectángulo, puedo calcular cada una de las razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, me recuerdo, ¿no? El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya está, perfecto. Entonces, ahora voy al triángulo rectángulo e identifico cuál es el cateto opuesto de θ. Mira, acá está θ. ¿Cuál es su opuesto? El que está al frente, o sea, 1. Entonces, donde va CO, ¿qué pongo? 1. ¿Y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa vendría a ser x. Entonces, como yo ya hallé x, lo escribo ahí. Conclusión, seno de θ es igual a 1/2. Listo, y ahí quedó. Siguiente, coseno. Coseno me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Adyacente sería raíz de 3. Muy bien. Y la hipotenusa vendría a ser otra vez la x. Entonces, como ya hallé x, simplemente lo reemplazo y me queda que raíz de 3 sobre 2 es igual al coseno de θ. Hago lo mismo para el tercer caso, para la tangente. ¿Sí? En el caso de la tangente, simplemente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces miro otra vez el triángulo y miro, ¿cuál es el opuesto de θ? 1. ¿Y cuál es el adyacente? Raíz de 3. Y ahí está, ¿no? En la tangente está 1 sobre raíz de 3. Ahora, yo te había mencionado, si conoces las tres primeras razones trigonométricas, las otras simplemente son las inversas. Entonces, mira lo que hacemos acá. En el seno lo invertimos.
Si el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, su inversa será hipotenusa sobre cateto opuesto. Y a eso se le conoce como cosecante. Entonces, si me ha salido el seno un medio, ¿cuál sería su inverso? Lo invertimos y sería 2 entre 1, ¿no? O sea, 2. Y lo mismo vamos a hacer para el coseno y para la tangente. ¿Listo? Entonces espero que estos ejemplos, que han sido muy básicos, muy fáciles, muy simples, te ayuden más o menos a entender el tema. Vamos a resolver ahora unos ejercicios que tienen un poquito más de dificultad para que puedas seguir practicando. Vamos a resolver ahora ejercicios. Vamos con el problema número 1, ¿ya? Este problema está en la página número 27 de tu libro de actividades. Entonces vamos a recordar, mira, fíjate, dice, en la figura se cumple que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Ya está. Entonces, esta expresión, ¿qué te hace recordar a ti? Toda esta expresión, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa vendría a ser? Vendría a ser Pitágoras. ¿Sí? Pitágoras. Entonces, a eso de ahí le vamos a llamar Pitágoras. Y Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí más o menos, si tú miras el gráfico, te das cuenta que C tendría que ser la hipotenusa, ¿no? Y A y B tendría que ser los catetos. Entonces, acuérdate, la hipotenusa siempre era el lado más grande. C es el lado más grande de todo este triángulo, sí. Entonces, me está dando a entender de que es Pitágoras, ¿no? Es Pitágoras. Muy bien. Y Pitágoras, ¿dónde resultaba? O sea, ¿dónde era que podíamos nosotros aplicar Pitágoras? Siempre teníamos que aplicarlo en un triángulo rectángulo. ¿Sí? Siempre teníamos que aplicar Pitágoras en un triángulo rectángulo. Entonces, Pitágoras era a un triángulo rectángulo. Muy bien, vamos a ver. Eso es lo que tenemos analizado ahora, ¿no? Y si este es un triángulo rectángulo, ¿cuál vendría a ser el ángulo recto? El ángulo recto tendría que ser sí o sí C. ¿Sí? Este de acá tendría que ser el ángulo recto. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice? La primera proposición. ¿El triángulo ABC es rectángulo? Sí, sí, parece que es rectángulo. Sí, vamos a poner una espita. ¿Los ángulos B y C son agudos? El ángulo B es agudo. Sí, el ángulo B es agudo. ¿El ángulo C es agudo? Ah, no. El ángulo C es recto. Entonces, esta de acá no es correcta. ¿El ángulo A es el recto? No, no puede ser ángulo recto, es un ángulo agudo. Entonces, este de acá es mala. ¿Cuál es la única que estaría bien? ¿Cuál es la única que estaría correcta? ¿O sería verdadera? La proposición 1, ¿no? Entonces la respuesta tendría que ser sí o sí la B, tal y como está marcada ahí. Continuamos ahora con el problema número 3. Ya, y es un problema que a simple vista el gráfico parece medio complicado, ¿cierto? Pero no, tú solamente enfócate en el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque acá te dice bien clarito, calcula el seno de θ. Y una razón trigonométrica solamente existe en un triángulo rectángulo. Entonces vamos a sacar de ahí el triángulo de todo ese gráfico, ¿ya? Vamos a sacarlo a un costadito. Listo, entonces ahí está nuestro triángulo que lo hemos sacado, ¿no? Fíjate, ahí está OBC, ¿sí? Con el ángulo θ. Muy bien. Ahora de acá tienes que analizar tú, ¿no? Tienes que analizar tú. Fíjate, de P y D, esto es un sector circular, ¿no? Es la mitad de una circunferencia, ¿sí? Entonces, de P a D, ¿eso qué cosa vendría a ser? Un radio. Y de O a P también tendría que ser un radio. Ya, entonces de aquí podemos deducir algo también, ¿no? Ahora mira, fíjate, de P hasta esta parte de acá, o sea, esta línea, también es un radio. Y si es un radio, entonces esto vale un radio. Entonces tú puedes ponerle acá que esto sí o sí es R. ¿Listo? Ahora, este de O a C es el radio del sector circular más grande. Y el sector circular tiene un radio de desde acá hasta acá, o sea, 2 veces R. Quiere decir entonces que esta hipotenusa tiene que ser 2 veces R. ¿Cuál es el que me falta calcular? Me falta calcular X. ¿Puedo hallar X? Sí, Pitágoras. Pitágoras entonces sería 2 veces R
al cuadrado, acuérdate que todo tiene que estar en paréntesis, es igual al cateto al cuadrado, o sea, r al cuadrado más x al cuadrado. Este 2r al cuadrado, ¿cuánto era? Era 4r al cuadrado. Muy bien, y esto es r al cuadrado más x al cuadrado. Este r cuadrado pasa restando, entonces 3r al cuadrado es igual a x al cuadrado. Pasa como raíz, entonces este 3 se convierte en raíz de 3. El r cuadrado con la raíz simplemente se queda en r. Entonces, ¿cuánto vale x? Fíjate que x vale raíz de 3 por r es igual a x. Ya encontraste x. ¿Qué te dice? Calcula el seno. El seno, muy bien. Entonces, seno de teta es igual a ¿qué cosa? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? X. Pero ya calculaste x. Entonces sería raíz de 3 por r entre la hipotenusa, que sería 2r. Simplificamos. R con r se van. ¿Y qué te queda? Raíz de 3 entre 2. O sea, la respuesta tiene que ser raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Esa tendría que ser tu respuesta del problema número 3. Bien, continuamos con el problema número 5. Y me dice, calcula el valor de x si el seno es igual a 3 séptimos. Ya. Lo que primero tenemos que hacer aquí es analizar bien el gráfico, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces, vamos a ver. Esta partecita de acá, ¿sí? Como este vale 90, entonces este también es 90. ¿Listo? Ya, suma de ángulos internos es 180. Entonces, si a este de acá tú le has puesto que vale 90, sí, porque es obvio, ¿no? Mirando el gráfico, ese vale 90. 90 más teta, más este de acá. Este ángulo, ¿sí? Ese ángulo tiene que darme 180. O sea, la suma de estos tres me tiene que dar 180. Bien, entonces, si tú le pones acá 90, ya está, 90 más 90, 180. Pero tienes este más alfa. Para que ya no esté ese teta, perdón, tendríamos que restarle teta. Entonces este es 90 menos teta. A ver, si tú sumas estos tres ángulos, ¿cuánto te da? Te da 180. Si has hecho eso, entonces, ahora te vas a dar cuenta que si este pedacito vale 90 menos alfa, ¿este cuánto tendrá que valer? Tendrá que valer alfa. ¿Listo? Entonces, mira, ya encontraste, perdón, este no tendría que valer alfa, tendría que valer teta. Casi nos equivocamos. Y acá no tendría que ser alfa, tendría que ser teta. Muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el único ángulo que estamos viendo ahí es teta. ¿Sí? Casi nos equivocamos, ya. Entonces ya está casi resuelto, ¿no? Lo que vamos a poner ahora es el gráfico con los datos, con el nuevo ángulo ubicado. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí tenemos el triángulo que acabamos de poner. Ahí está el ángulo teta, que ya les he explicado cómo lo han encontrado, ¿no? Cómo han deducido que eso vale seno de teta. Que este es el ángulo teta, perdón. Ya, entonces ahora vamos a ver el problema. El problema dice que el seno de teta es igual a 3 séptimos. Ya está, entonces vamos a ver, mira. Seno de teta, acá está teta, tendría que ser el cateto opuesto. O sea, a este que le voy a poner, no, le voy a poner la letra C, ¿ya? Porque acuérdate que siempre al frente de la mayúscula va la minúscula, entonces C. Sobre la hipotenusa, ¿y cuál vendría a ser la hipotenusa? Vendría a ser 21. Ya está. Pero también tengo otro ángulo. Acá está teta, que vendría a ser el opuesto, X entre C. Entonces, mira, tienes dos ángulos y podemos igualar entre esos dos. Vamos a igualarlo, ¿ya? Seno de teta es igual a 3 séptimos. Vamos con el triángulo grande. Primero con el triángulo grande. Y el seno de teta en este caso, ¿sí? El seno de teta en el triángulo grande vendría a ser C sobre 21. ¿Y eso es igual a qué cosa? El problema te dice que es igual a 3 séptimos. Bien, entonces acá podemos nosotros resolver, ¿no? El 21 que está dividiendo pasaría multiplicando. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar que C
es igual a 21 por 3 sobre 7, ¿no? Entonces acá simplificamos. El séptima me queda 3 y séptima de 7 es 1. Entonces 3 por 3 es 9. C vale entonces 9, ¿sí? C vale 9, no te vas a olvidar de esto, ¿ya? C es igual a 9. Ahora, vámonos con el triángulo pequeñito, este de acá, el ABD. Ya, entonces vamos a resolver ese de ahí. Me dice que el seno de teta también es 3 séptimos. Ya, entonces, ¿cuál sería el seno de teta? Sería X sobre el ángulo recto en este caso, que diga la hipotenusa vendría a ser C, y eso tendría que ser igual a 3 séptimos. Sí, también. Entonces la C pasaría multiplicando. Entonces, ¿cuánto te va a quedar? Te va a quedar que X es igual a C por 3, o sea, 3 por C sobre 7. Y reemplazamos el valor de C. C valía 9. Entonces, esto va a quedar 3 por 9 sobre 7. 3 por 9 es igual a 27 sobre 7. ¿Se puede simplificar algo ahí? No. Entonces la respuesta tiene que ser 27 sobre 7. Vamos con el problema número 6. Para este caso, tú vas a tener que mirar las propiedades, ¿no? Este de acá es un producto. Cada uno de estos es un producto, ¿sí? Ahí está multiplicando por esto y por esto. Pues ahora tienes que acordarte qué propiedad era la que el producto de razones trigonométricas terminaba resultando 1. Era recíproco, ¿no? Y teníamos que encontrar cuáles eran las razones recíprocas. Entonces acá, el seno, ¿cuál es su recíproco? De todo el seno, ¿cuál es su recíproco? Casi me paso, es el cosecante. ¿Sí? El seno es el recíproco del cosecante. Y de el secante, ¿cuál es el recíproco? El coseno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales y que este y este también tendrían que ser iguales, ¿no? Entonces vamos a ver. Ya entonces analizo ahora si son iguales. Y mira, 5x menos 1 debería ser igual a 73. Ya, bueno, lo igualo. Ahora, acá viene el problema. ¿61 es igual a 17? No, no. Entonces, si no es igual a eso, esto de acá que estábamos pensando hacer, no nos va a funcionar. Por tanto, hay que analizarlo de otra manera. Muy bien. Quiere decir que tenemos que agruparlo así. Estos dos y luego estos dos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. El seno y el secante no son recíprocos, pero tú el secante lo puedes llevar a su complementario. ¿Cuál es el complementario del secante? El cosecante. ¿Ya? El cosecante. Y del coseno, si el coseno está en 17, el cosecante también lo puedes llevar a su complementario. ¿Cuál es su complementario? Claro, la secante. Entonces, revisa estas propiedades, por favor. Revisa recíprocos y revisa complementarios. ¿Listo? Muy bien, vamos a hacerlo un costadito. Vamos a hacerlo de color verde, secante de 61. Muy bien, secante de 61. ¿Qué me decía la propiedad? Secante de 61 tendría que ser igual a ¿qué cosa? A su complementario. Su complementario es el cosecante. Pero en este caso va a ser 90 menos 61. ¿Y cuánto te sale 90 menos 61? A ver, eh, ya está. Ya creo que lo hicieron. Secante de 61 es igual al cosecante de 29. ¿Está bien esto? Miramos, a ver. Para que sean complementarios, 61 y 29 sumados, ¿cuánto tiene que darte? 90. Entonces está bien. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el otro. El de 73. Me dice cosecante de 73 debe ser igual a ¿qué? A su complementario. Y su complementario sería secante. Entonces sería 90 menos 73. ¿Cuánto sale esto? Esto es igual a la secante de 90 menos 73 sale
17, ¿no? Entonces, mira, analizas cosecante de 73 es igual a secante de 17. Estos dos tendrían que sumar y dar 90. ¿Lo compruebas? Sí, ¿no? Sí sale 90. Entonces, ahora vamos a reemplazar en la expresión, en la verdadera expresión, que era de acá, ¿no? Del problema. Muy bien, dice seno de 5x menos 1, lo ponemos. Seno de 5x menos 1 por secante de 61. ¿Qué cosa es? Es la cosecante de 29 por cosecante de 73. ¿Qué vas a poner? Secante de 17 por coseno de 17. ¿Y esto qué tiene que ser igual? A 1. Muy bien. Ya está, entonces ahora analizamos cada partecita. Se supone que estos dos tienen que ser iguales, entonces está bien. Por lo tanto, estos dos también tienen que ser iguales. Entonces solamente reemplazo. 5x menos 1 debe ser igual a 29. Este pasa a restar, pasa sumando. 5x es igual a 30. Entonces x, ¿cuánto vale? Vale 6. Y esa es la respuesta. Bien, vamos ahora con el problema número 8. ¿Ya? En este problema me dice que hay E. Y si tú te fijas en E, está todo para resolver, solamente que no tenemos X. Entonces nosotros podemos encontrar X a partir del dato, ¿no? De esta primera parte del problema. De esta primera parte del problema encontramos X y esa X lo reemplazamos ahí en E y vamos a encontrar cuánto vale E. ¿Listo? Entonces mira acá, a simple vista tú te das cuenta que esta expresión, ¿cuánto te queda? De esa expresión, ¿cuánto te queda? Te queda 1, ¿no? Raíz de 3 al cuadrado es 3 menos 2, 1. Raíz de 1, 1. ¿Listo? Entonces vamos a reducir esa expresión. Yo ya lo tengo reducido acá. ¿Ya? Ah, y otra cosa, ¿no? Mira acá, coseno de 56 y seno de 34. Son complementarios, ¿sí o no? 56 y 34 sumados dan 90. Sí, ¿no? Entonces en vez de poner coseno de 56, ¿cómo puedo escribirlo? Esto, en vez de poner como coseno de 56, simplemente puedes escribirlo como el seno de 34. 34 más 56 es 90. Entonces, habiendo visto tanto esta parte de acá y esto de acá que ya nos había salido 1, escribimos la nueva ecuación, que nos debe quedar algo similar a esto. Ahí está, ya lo tengo. Y acá lo único que me queda hacer es simplificar, ¿no? El seno de 34 con el seno de 34 se van. Esto me ha quedado 1. Este que está dividiendo, ¿cómo pasaría? Pasaría multiplicando. Entonces, sigo reduciendo la expresión, sigo reduciendo la ecuación. Y vamos a colocar entonces ahora la expresión. A ver, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar algo similar a esto de acá, ¿no? Entonces, ahí está. Lo que está dividiendo ha pasado multiplicando y nos queda esta igualdad. Ahora, complementarios, ¿sí o no? Complementarios. Si el seno es igual al coseno, quiere decir que estos dos, ¿cuánto tiene que darte? Sumados, tiene que darte 90. Entonces, hallamos x. Acá podemos hallar x. ¿Qué te queda? Te queda 2x más 25 más x más 5. Esto es igual a 90. Entonces, 2x más x, eso sale 3x. Más 25 más 5, 30. Es igual a 90. Entonces, 90 pasa restando, te queda que 3x es igual a 60. Por tanto, x es igual a 20. Y ya encontramos el valor de x. X sale 20. ¿Qué hacemos con esta x? Muy bien, la reemplazamos en e. Ya está. Entonces, si lo reemplazamos en b, vamos a hacerlo de frente, ¿ya? Vamos a poner la ecuación reducida. Entonces vamos a colocar la nueva ecuación con x ya reemplazado, ¿no?
hemos puesto en cada valor de x 20. Y te ha debido haber quedado algo así, ¿no? ¿Ya? 20 por 2 es 40, más 10, 50. Ahí está. Seno de 2 por 20, 40. Ahí está, más 2. Listo. Entonces acá otra vez parece que es complementario, ¿no? 50 más 40 es 90. Entonces, en vez de poner coseno de 50, ¿qué ponemos? Ponemos el seno de 40. Esto de acá es igual a el seno de 40. Ahí está, entonces el seno de 40. Entonces, a simple vista, seno de 40 menos seno de 40 es igual a 0. ¿Y qué te queda de toda esta expresión? De toda esta expresión te debe quedar algo como esto, ¿no? Listo, ahí está, ¿no? Te queda 2 por raíz de 3 sobre 2. Entonces simplifican los 2. ¿Y cuál es el valor de raíz de 3? Entonces la respuesta debe ser raíz de 3.